tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy. Dios les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones. En un minuto estamos comenzando. Esto Restaurando Juventud. Esto puedes lograr. La riqueza se podrirá, pues eternas no son. Si buscamos lo celestial, el premio es igual. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Denle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a todos, mira, yo soy. Alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy. Allí gozaré, mi celeste hogar. Aguarda por mí, yo ahí viviré por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré. Bueno, buenas noches, estamos por comenzar esto Restaurando Juventud, hermanos. Y bueno, pues en esta noche le damos las gracias por usted ya estarnos acompañando el día de hoy. Gracias porque, bueno, pues ha sido un día tan maravilloso, una semana muy linda, en verdad. Estamos agradecidos con Dios porque en esta noche, pues nuevamente estamos un viernes más con ustedes. Viernes social para muchos, pero viernes para nosotros, para estudiar un poco más de su palabra. Jóvenes, adultos, hermanos que hoy nos acompañan, el tema de esta noche va a ser para todos, no va a ser solamente para los jóvenes, sino ni para las mujeres solamente, ni para los varones, sino va a ser para todos. Un tema, en verdad, a mí en lo personal, quizás muchas veces me da tristeza hablar de este tema porque es un tema que muchas de las veces se está dando, no solamente con los que no son cristianos, sino también con los que son cristianos, se han alejado en el Señor, se han alejado del Señor y pues tristemente vemos que terminan mal o terminan en verdad con la vida de muchas personas. Como hoy estábamos viendo, el día de ayer estaba viendo el video de aquella persona que se fue a Brasil, fue a ver el mundial y pues tristemente vemos que esta persona toman una foto ahí donde después de 6 botellas de alcohol que tomó, se decidió lanzar al mar, tratar de hacer historia. Él decía tratar de hacer historia, era un joven y que tristemente ahorita vemos que no lo encuentra, ¿no? Se lanzó a hacer historia en el mar y vemos que pues tristemente no sabemos qué pasó con él. Quizás ya pues el Señor lo había llamado a cuentas, ¿no? Pero bien, en esta hora les decimos, mi nombre es Jonathan Iván Salinas González, y bueno, pues díganme Johnny, ustedes hermanos, para ustedes soy su amigo Johnny. Y bueno, pues en esta hora le damos la bienvenida a un servidor y vamos a dejar que nuestros hermanos se presenten y los saluden. Bueno, sí, ya buenas noches. Nuevamente acompañándolos aquí en su programa Restaurando Juventud. Pues como ya todos me conocen, mi nombre es Eduardo Salinas. Para los amigos, para todos ustedes, soy Alex Salinas, así me pueden encontrar en Facebook, hacer sus comentarios y pues Dios les bendiga ricamente y vamos a dejar que nuestro hermano Robert se presente. ¿Qué tal? Buenas noches, pues mi nombre es Roberto y igual nos da mucho gusto estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Pues este día igual que tengan la oportunidad de abrir su corazón y que podamos sea expuesta la palabra el día de hoy. Dice la palabra de Dios, la suma de su palabra es la verdad, así que pues vamos a sumarle un poquito. Claro que sí, estamos aquí para sumar, no para restar.
Hermanos, en esta noche le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Gracias por acompañarnos y gracias por estar compartiendo los enlaces que hemos estado mandando, que hemos estado enviando. En verdad que son de gran bendición su apoyo para con nosotros. En esta hora vemos que muchos jóvenes se han acercado con nosotros, han platicado con nosotros, esperando que haya sido de bendición las pláticas que hemos tenido en esta semana. Y bueno, pues en esta hora también estamos pidiendo oraciones por nuestra hermana Rocío, que ella nos pidió esta petición, ya que ella tiene un virus allá en la República Dominicana. Ella siempre nos ha visto, siempre ha estado al pendiente de los temas, y bueno, en esta hora es hora de nosotros orar por ella también de igual manera. Hay una persona que se llama Cecilia Jacqueline, me parece que no recuerdo muy bien si es de Durango o de Guerrero, pero esta persona también nos ha pedido oración por ella. Así que hermanos, apoyen este ministerio y apoyen también en sus oraciones a nuestras hermanas que bueno, pues han tenido la humildad de compartir con nosotros que ellas necesitan de oración, y bueno, pues nosotros nos queda más que orar por nuestras hermanas. De igual manera, hermanos, en esta noche le decimos, bueno, a las personas con las que hemos estado platicando, que vamos a tomar en cuenta sus peticiones, y si Dios permite, la próxima semana vamos a estar dando algunos temas de los que nos han sugerido. En esta noche vamos a hablar de, bueno, pues un tema bien importante, y al ustedes oír la frase, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, se nos viene a la mente, si usted ha leído el libro de Lucas, allí donde habla del hijo pródigo, y bueno, pues en esta noche vamos a hablar del hijo pródigo y de los dos hijos malos, me decían muchos títulos. Yo le decía a mi hermano Robert, estaba batallando con los títulos, bueno, yo pedía opiniones porque pues, para los títulos, y al final de cuentas, bueno, pues dijimos, vamos a ponerle gracias a las hermanas que me ayudaron, gracias a las hermanas que me apoyaron también, y bueno, dieron sus puntos de vista de este tema, y juntos pudimos formar este tema en esta noche, y bueno, pues en esta noche esperando que sea de bendición para los que nos ven, pero también para los que no nos han visto y nos van a ver en los próximos días. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor, y así vamos a comenzar el tema de esta noche. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta hora estamos aquí, un puñado de sus hijos, Padre, para estar alabando su nombre, para estar compartiendo su palabra, y sobre todo estar aprendiendo todos juntos de su santa y divina voluntad, Señor. En esta hora, Padre, que vamos a aprender un poco más de su palabra, que nos abra usted la mente y el corazón a todos nosotros, Padre, para que, bueno, pues así podamos entender su palabra y asimismo ponerla por obra. Padre, en esta hora le pedimos por nuestros hermanos que se han dado un tiempo, Padre, de abrir su computadora, Señor, de poner un corazón dispuesto. Le pedimos que sea de bendición para ellos en esta noche este tema, Padre. De igual manera, por aquellas personas que no se encuentran hoy, Padre, pero que necesitan de usted, necesitan conocerlo, le pedimos, le rogamos, Señor, que usted ponga los medios para que ellos puedan escuchar este tema, Padre. Todo esto se lo pedimos y rogamos en el nombre de su Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ok, bueno, pues en esta noche, hermano Robert, hermano Alex, vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Vamos a hablar acerca de este tema, de esta parábola, y bueno, pues, ¿qué me pueden decir ustedes al respecto del hijo pródigo? ¿Quién era el hijo pródigo? Más bien, bueno, pues, ¿qué piensan acerca de ustedes de esta parábola? ¿Qué pensamos? Pues que prácticamente lo que pasó en aquello, bueno, en este caso era una parábola que nuestro Señor Jesucristo pues puso, y vemos que la verdad pues hoy en día pues varios de los jóvenes pues quieren estar haciendo lo mismo que hizo aquel joven, ¿no? Querer vivir, tener libertad, tener a lo mejor dinero, querer disfrutar de la vida, pero pues también vemos que hay muchas consecuencias, ¿no? Acerca de que muchas veces, como dice, ¿no? Uno se quiere comer el mundo, y pues debes de empezar poco a poco, ¿no? Y hay cosas que, por decir, que solamente te lo enseña haciéndolo así, ¿no? De esta manera, vas aprendiendo a través de esto, pero pues qué mejor manera que aprenderlo de lo que, como lo dicen las Escrituras, ¿no? La mejor manera es aprenderlo aquí, hacer lo correcto, porque muchas veces nos vamos por lo más fácil, por lo que nos gusta, pero vemos que esto tuvo sus consecuencias, ¿no? Y la verdad ahorita
vamos a irnos adentrando más al tema. Como tú lo decías, pues está en el libro de Lucas, ¿no? La historia o la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pues yo lo que puedo comentar es que pues muchas veces como hijos cometemos errores, ¿no? En el caso, por ejemplo, la parábola pues es un ejemplo. Yo en base a este tema, recordemos, ¿no? El hijo, ¿dónde vive? En casa, ¿no? O sea, en la casa, y no es necesario, por ejemplo, vemos, en resumen, el hijo pródigo empezó a mendigar el pan, cuando en la casa de Dios siempre hay provisión. Entonces, como cristianos, muchas veces nos vamos al mundial, queremos aparentemente disfrutar lo que el mundo nos da, pero sabemos que pues todo es temporal y todo se acaba, pero lo que es de Dios pues permanece. Bueno, pues como decía nuestro hermano Robert y nuestro hermano Alex, pues tristemente vemos que la mayoría de los jóvenes queremos reventarnos, ¿no? Ahorita en estos tiempos queremos reventarnos, queremos vivir la vida loca, como dicen, y muchas veces queremos hacer nuestra santa voluntad, y es bien triste. En esta hora vamos a leer una parábola. Es cierto, es una parábola que el Señor, bueno, sabemos que el Señor tenía un propósito. ¿Por qué? Porque les decía a los fariseos, estaba hablando, primero les habló de la parábola de la oveja perdida, después les habló de la parábola de la moneda perdida, y por último les habla de la parábola del hijo pródigo. Bueno, ¿qué era un hijo pródigo? Yo por eso estaba buscando en el título de este tema, ¿por qué? Porque bien podría ser un hijo que quizás malgastaba, echaba a perder su vida, a un hijo que quizás sabía controlar su vida, sabía cómo llevar su vida. Por eso dije yo, pues bueno, vamos a buscar un tema, cuando un título dicen, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y bueno, en esta noche te digo, ¿por qué? Porque hay muchas personas, muchos jóvenes que ya creen que ya no tienen solución en su vida, muchos cristianos que creen que ya está perdido todo, que ya no hay perdón para ellos. Y vamos a leer versículo por versículo, es una pequeña parábola, no va a ser muy larga, si mis hermanos aquí si no es así, que me digan mis hermanos. Pero bien, la parábola del hijo pródigo dice así en Lucas 15:11. Si tú tienes tu Biblia, acompáñanos con tu Biblia. Si no es así, bueno, pues en internet hay Biblia para que tú puedas leer. Lucas 15:11 dice la parábola del hijo pródigo. Ese es el título de esta parábola. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzando a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has
nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con sus rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, pues primeramente, hermanos, le decimos, hoy en este día tenemos una gran noticia, y es que hay perdón para ti. Hay perdón para ti como hijo, hay perdón para ti como cristiano, hay perdón para ti, pues prácticamente en tu vida. Por más pecador que seas, por más mal hijo que seas, hay perdón para ti. Te vamos a explicar cómo es esto. En la parábola habla de dos hijos. La parábola habla de dos hijos, y bueno, estos dos hijos, yo podría decir aquí, muchos piensan que eran los dos hijos, el hijo pródigo era el hijo malo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues malgastó, porque se fue, porque quizás, pero bueno, yo aquí en lo personal veo que eran dos hijos malos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Primeramente, bueno, tenían dos hijos. No habla de la mamá en esta parábola, no habla de la madre. ¿Por qué? Porque era una parábola. Y bueno, pues no sabemos lo que decía de mamá, sino solamente del padre, haciéndose referir a nuestro Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Vemos en el siguiente versículo, bueno, pues que el hijo ofende en verdad a los padres, ofende al padre y le dice: dame lo que me corresponde. Casi le está diciendo: bueno, ¿por qué no te has muerto? Bueno, ¿por qué como no te has muerto, yo ya quiero mi herencia? Y bueno, y dice en el otro: no muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La mayoría de los que estamos aquí podríamos decir: bueno, ¿por qué no detuvo el padre a su hijo? ¿Por qué le dio la herencia? ¿Por qué? O sea, pues quizás era algo ilógico, era algo que quizás no debía de hacer, o el padre no era muy sabio, o cosas así. Pero lo real, hermanos, que en esos tiempos los judíos podían pedir la herencia aun cuando no estuvieran muertos los padres. Si no, muchas veces hasta podían llegar a un caso legal. ¿Por qué? Porque ellos tenían, quizás era algo lógico en esos momentos, que podían pedir la herencia. Y bueno, pues al padre no le quedó más remedio de entregar los bienes. Y como vamos a entrarnos ya en el tema, y dice, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Tristemente, hermanos, vemos que la mayoría de cristianos, la mayoría de hijos que vivimos una juventud pues desperdiciada, como dice aquí, pues ¿saben qué pasa con nosotros? Bueno, pues nos queremos, como decía nuestro hermano Robert hace un momento, irnos al mundial, regresar al mundial, de estar en el mundo. ¿Cómo es esto? No a Brasil, exacto, mi hermano Robert dice, no a Brasil, pues regresarnos con la banda, regresarnos con los cuates. Muchos podríamos decir así. Y bueno, pues este joven lo primero que hizo, que dicen, se fue lejos. ¿Por qué? Porque sabía que con papá muchas veces no lo iba a dejar que hiciera lo que él quisiera, no iba a dejar que se perdiera, no iba a dejar que se consumiera en el alcohol, quizás con las prostitutas, no iba a dejar que quizás se drogara, no iba a dejar nada de esto. Y bueno, pues entonces, ¿qué fue su decisión? Irse lejos. La mayoría de cristianos lo podemos ver ahorita, que quizás nos apartamos lejos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor no se dé cuenta de lo que estamos haciendo, entre comillas, para que no nos sintamos tan mal. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia y nos están diciendo, bueno, pues no hagas esto. Muchas veces nos va a molestar, muchas veces nos va a incomodar. Lo mejor que podemos hacer cuando andamos en estos casos es irnos lejos como el hijo pródigo. Pero no te preocupes, porque vas a tener tus consecuencias si has hecho esto. Podemos ver, hermanos, que las consecuencias fueron graves. Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, dice. Desperdiciado sus bienes. Aquí podemos ver otra lección. Quizás el padre no le enseñó a quizás administrar sus bienes. Sus bienes del hijo no los quería para quizás poner un negocio, no los quería para quizás estudiar un poco más, no los quería para quizás ser de bendición a otros, no los quería para servir al Señor, sino los quería para
irse a reventar en el mundo, irse a perder en el mundo, los fue a desperdiciar, se perdió. ¿Saben qué? Prácticamente está una persona desubicada, una persona que bueno, pues no tenía razón su vida. Quizás que en el momento, quizás se le hacía lo más fácil, bueno, yo me tomo un alcohol, el alcohol para todos mis amigos, ahí salió una nueva droga, bueno, pues la quiero probar, bueno, pues quizás quiero mujeres, quizás desperdició tanto dinero, en verdad. Al ver a esto vemos que era una hacienda, había cabezas de ganado, había anillos, quiere decir que esta familia era una familia muy rica, era una familia muy con mucho dinero, y entonces este joven se llevó con él mucho dinero. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Déjame decirte aquí que ahí vienen las consecuencias, ahí viene en sí el desarrollo de nuestro tema, vienen las consecuencias. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Bueno, cuando ya se te acabó todo. Es cierto, el placer del mundo, y no nos vamos a cansar de repetirlo, puede ser muy gozoso en un momento, el placer, la excitación que te produce, quizás en un momento es enorme. ¿Y qué puedes decir tú? Bueno, pues esto me hace sentir bien, me hace estar feliz. No te lo voy a negar. Yo he conocido a muchos drogadictos que te dicen, ¿sabes qué? Esta sustancia que me estoy fumando en verdad me hace sentir de lo mejor. No hay nada que me haga sentir este gozo, esta alegría que yo siento. ¿Sabes qué? Pero tarde o temprano se va a acabar todo. Todo lo vas a malgastar. Tu vida, tu dinero, tu tiempo, tu vida va a ser tristemente maldecida por Dios. Vino una gran hambre en aquella provincia. Déjame decirte que va a venir una gran hambre en cada uno de nosotros. Va a venir un gran sufrimiento en cada uno de nosotros. En ese tiempo, ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo les decía a los fariseos, bueno, pues vino una gran hambre. Como sabemos, los judíos en ese tiempo, bueno, pues quizás se los redactaban así, ¿para qué? Con imágenes, se los ponían con ejemplos, ¿para qué? Para que lo entendieran muchísimo mejor. Y bueno, dice, en ese momento ya no tenía nada. Hubo una gran falta de alimento. Este hombre no tenía que comer. Este hombre quizás no tenía ni un peso ya. Después de la fortuna que su padre le había regalado, ya no tenía nada en su vida. Solamente, ¿saben lo que tenía? Quizás aún ni ropa, dice, estaba desnudo, dice la palabra del Señor. Bueno, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso quiere decir que prácticamente hubo una gran sequía. No había nada en esos tiempos, no había nada. ¿Dónde estaban los amigos? Estoy seguro que en ese tiempo, quizás cuando tenía dinero, muchos se le acercaron, muchos se te van a acercar en esos tiempos, muchos te van a decir, ¿sabes qué? Eres mi amigo, eres mi hermano, yo por ti daría la vida. Pero ¿sabes qué? Cuando se te acaba todo aquel placer, aquello carnal que quizás te puede satisfacer en momentos, va a haber una gran sequía donde quizás ya no va a haber nadie. No va a haber nadie, todos se van a apartar. Aquel amigo que quizás en la esquina te estaba esperando para invitarte un cigarro de marihuana, ¿sabes qué? No va a estar ahí. Quizás aquel amigo que quizás estaba esperando, ¿sabes qué? Para emborracharse juntos, para que le dispararas tú la borrachera, ¿sabes qué? Ya no va a estar allí. La hambre, el sufrimiento, la necesidad, sí van a estar ahí, hermano y hermana. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Aquí algo que podemos ver es que nuestro Señor Jesucristo le habla, y bueno, con quizás, pues prácticamente para que los judíos pudieran entender esto, y bueno, le dice, se arrimó a un ciudadano de aquella tierra. Era un gentil, hermanos, era un gentil, era una persona en la cual quizás, bueno, pues no podían confiar los judíos. Y dice, lo mandó a cuidar a los cerdos. ¿Saben que ustedes qué podían hacer como judío? Era lo peor. Mandar a limpiarle a los cerdos. ¿Por qué? Pues porque era un animal inmundo.
Así como lo dice de la mosca, así como lo dice del camello, los cerdos eran un animal inmundo, que los judíos no lo veían bien. Por eso es que en la parábola el Señor les dice, mandó a cuidar a los cerdos. ¿Hasta qué bajo puedes caer? En nuestros días podemos decir lo más bajo que puedes caer como cristiano. Ya que quizás ya hayas tocado fondo. En ese momento el hijo pródigo estaba tocando fondo. El hijo pródigo ya estaba en lo peor, ya estaba en la miseria, ya no había nada. Quizás él ya no encontraba solución en su vida. Quizás él decía, ¿saben qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Quizás lo podía haber dicho como Elías, Señor, quítame la vida. Pero bueno, pues ya no tengo nada. Y quizás mi padre ya no va a recibirme. Mis hermanos ya no van a estar allí. Mis amigos, ¿dónde están? Todos los que estaban conmigo cuando me malgasté mi dinero, cuando me malgasté mi fortuna, por desobediente, por desobligado, por maleducado, porque soy un mal hijo, cosas así que podemos decir muchos, pero el punto es que ya en ese versículo el hijo pródigo estaba tocando fondo. Ya no había, quizás ya no había más rondo donde caer en aquel agujero oscuro donde ya no encontraba solución en su vida. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas, hermanos, yo estaba viendo en Wikipedia, y bueno, pues las algarrobas son unas, por aquí así son como ejotes, no son los larguitos, son como ejotes, y bueno, pues prácticamente no se ve antojable, déjame decirte, pero bueno, pues era quizás comida de cerdos, era algo que comían los cerdos en ese tiempo, y bueno, pues tristemente vemos que ni aún eso le permitían que comiera. Ni aún eso, déjame decirte que ese hijo pródigo del cual habla la Biblia tenía gran hambre. Imagínate ya para llegar a querer comer eso, ya para llegar a querer comer comida de cerdos que ya era lo peor. Bueno, pues tristemente vemos que este hombre quería comer eso. ¿Cuántos vemos que no en la calle? Vemos a los indigentes que quizás ya buscan de la basura. Ya quizás buscan de la basura y dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo hambre, quiero comer de las sobras, de los desperdicios, como aquel hombre pobre del cual habla la Biblia. Pero ni aun eso lo dejaban comer. Bueno, vemos que tristemente ya has caído hasta el fondo. Quizás tú digas en esta noche, hermano y hermana, bueno, pues este no es mi caso. Este no es mi caso y a mí nada de esto me va a ocurrir o me está ocurriendo. No te creas que porque tú no eres un indigente, un drogadicto, una prostituta, un mal hijo, no creas que tú eres menos pecador que el hijo pródigo. Te vamos a decir por qué en esta hora. Bueno, vamos a seguir leyendo y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí podemos ver, se le abrieron los ojos. El Señor tocó su corazón. Quizás recordó que tenía un padre. Ahí es cuando muchas veces como cristianos podemos decir, yo tengo a mi Dios que todo lo puede. Se te abrieron los ojos en esa hora. A esa hora se le abrieron los ojos y bueno, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Sabían, como les había dicho, que aquel padre era un hombre rico, era un hombre poderoso, que a todos sus empleados, a todos sus siervos les daba buen alimento, y él allí pereciendo. Se te abrieron los ojos, hermano y hermana, en ese tiempo cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Aún estoy a tu lado, aún estoy aquí esperándote. Muchas veces tú no te quieres dar cuenta, tú agarras y estás dando la espalda al Señor. Hay personas que ahorita le están dando la espalda al Señor, pero quizás no porque quieran, porque quizás no se han dado cuenta, tanto es su sufrimiento, tanto se han perdido por las drogas, tanto se han perdido en el alcohol, quizás en la pornografía, quizás en el adulterio, y bueno, no se han dado cuenta. Pero dice el Señor, se le abrió los ojos. Muchas personas en verdad están sufriendo y dicen, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, refiriéndote quizás a tu Padre terrenal, pero sobre todo al Padre celestial. ¿Cuántos de nosotros decimos, sabes qué?
yo ni a la iglesia quiero ir. El día de ayer estaba platicando con una persona que me decía, yo ni a la iglesia quiero ir. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que he pecado y estoy mal delante del Señor. Bueno, pues vamos a ver qué hay para ustedes que quizás han pecado, quizás hemos pecado. Déjame te digo que no vas a saber tú el sufrimiento que está sufriendo alguien que se ha drogado, alguien que ahorita está en el vicio del crack, de la marihuana, de los ácidos, alguien que está en el alcoholismo, alguien que está en la prostitución, alguien que tiene sida en esta hora. Tú no lo vas a saber, en verdad, si no lo has experimentado en carne propia. Muchos de estos sufrimientos, en verdad, no los podemos juzgar ni aún los cristianos. ¿Por qué? Porque no lo hemos pasado. Hay personas que están pasando terriblemente y que dicen, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dicen a nuestro Padre Celestial. Bueno, y muchos creemos que, bueno, tan fácil es decir, bueno, pues Dios te ama. Sí sabemos que Dios nos ama, pero ¿cómo se lo vamos a demostrar a esas personas? Dice la palabra del Señor en el versículo 18, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Podemos ver en estos dos versículos lo primero que debes de hacer tú, que eres un pecador, yo que soy un pecador. Lo primero que deben de hacer, hermanos, es eso, reconocer que somos pecadores. No estamos en el grupo de alcohólicos anónimos donde dicen reconoce que eres alcohólico y toda tu vida vas a seguir siendo alcohólico. No. Dice la palabra del Señor, dice, bueno, reconoció que había pecado. ¿Contra quién? Primeramente contra el cielo. En ese tiempo le dijeron cielo, se referían a nuestro Dios, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Prácticamente se estaba humillando. Este joven había reconocido, este joven decía, ¿sabes qué? Ya no soy digno, ya no soy, es más, ni digno de que quizás entrar a tu casa. Yo quiero, aunque sea, que me des trabajo, que me des comida. ¿Por qué? Porque estoy hambriento, estoy sediento, estoy cansado, estoy desnudo, quizás ya no tengo nada, ya no tengo ni fuerzas para seguir viviendo. Lo único que quiero es quizás un poco de comida, quizás quiero un techo donde reposar. Y bueno, pues lo primero que debes de hacer tú, hermano y hermana, es reconocer cuando has pecado contra el Señor. Reconocer cuando has pecado quizás contra tus padres terrenales. Lo primero que debes de reconocer, ¿sabes para qué? Para que quizás tengas esta recompensa que vamos a seguir leyendo. El versículo 19 dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Levantándose vino a su padre, y cuando aún lo vio a lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Algo que podemos ver es que lo primero que hizo este hombre, este hijo, fue ir a su padre. La siguiente acción después de reconocer que has pecado contra nuestro Padre es ir a Él. Es ir porque el Señor te está esperando. Es ir porque el Señor quiere lo mejor para ti. Pero tú tienes que lo primero tomar esa iniciativa. ¿Sabes qué? ¿Reconociste que eres un pecador? Sí, todos lo podemos reconocer. Pero tomar aquella iniciativa de ir con el Señor, ir a su casa, ir y buscarle. Pero si no lo buscas, si no quieres ni siquiera levantarte, ¿cómo quieres que el Señor te perdone, hermano y hermana? ¿Cómo quieres que el Señor te dé sustento, te dé alimento, te dé fuerzas? Tienes que ir primeramente. Vemos aquí que dice la palabra del Señor que su padre lo vio y bueno, pues fue movido a misericordia. Déjame decirte que muchas veces quizás estoy seguro que aquel padre, como muchos padres que yo he conocido, ¿sabes qué? El padre siempre se acercaba y quizás de la puerta donde aquel joven salió, siempre él estaba allí. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor dice que, bueno, pues este hombre, este padre estaba allí y fue y corrió y lo vio. Quizás él estaba allí en la cerca donde él había salido, en la puerta donde él había salido. ¿Por qué? Porque quizás tenía aún la esperanza de que su hijo volviera, quizás aún tenía la esperanza de que su hijo regresara, que reflexionara. Y bueno, pues muchos podríamos decir en esta hora, como hijos,
¿ya para qué lo buscas? Pues si es un necio, pues si es un desobediente, un maleducado, él quizás ya sabe lo bueno y lo malo, él quizás ya sabe la verdad, pero no la quiere hacer. ¿Sabes qué? Un padre, una madre, siempre van a estar orando, siempre van a estar pidiendo por sus hijos. Y qué mejor el Padre Celestial, el Padre aún te está esperando, el Padre todavía está allí. ¿Sabes qué? Puede que mi hijo venga. Quizás el otro hijo le decía, ya vámonos papá, vente a comer, hemos tenido un día muy ajetreado, ya vente. Bueno, vete tú quizás, yo sigo esperando a que regrese mi hijo. Aún tenía la esperanza de que regresara su hijo. Dice la palabra del Señor que lo vio a lo lejos. Quizás lo vio a lo lejos y le decía, y veía un puntito negro allí, veía quizás a una persona desnuda, quizás una persona sucia, porque decía que estaba ahí con los cerdos, venía asqueroso esa persona, venía asqueroso aquel hijo pródigo del cual habla la Biblia. Y bueno, dice que venía a lo lejos y que dice la palabra del Señor. ¿Quién corrió? El Padre, dice. El Padre corrió a recibirlo, a abrazarlo, a besarlo. El Padre, en verdad a mí me da tanta alegría esto, porque yo he visto tantos padres que han hecho esto por sus hijos. He visto a tantos padres que los han recibido a sus hijos. El día de ayer yo preguntaba a los hermanos, bueno, ¿cuántas veces estás dispuesto a perdonar a tus hijos? Así sea el peor, así sea el más drogadicto, así estuvo en la cárcel, así sea un asesino, así sea un adúltero, un fornicario, ¿sabes qué? Muchos podrían decir, yo te perdono, y el Padre te puede perdonar. Vemos, hermano y hermana, que el Padre corrió a lo lejos. El Padre corrió a lo lejos. Y bueno, pues, ¿qué hizo el Padre? Muchos podríamos decir, estaba sucio, apesta. Quizás, ¿qué hizo el Padre? Muchos en esta noche podrían decir, bueno, pues, yo no te mandé. Fue tu decisión, tú te quisiste ir, ahora arréglatelas como puedas. Muchos padres podrían decir de esta manera. Muchos padres podrían decir, es tu vida, tú te quisiste ir, a mí no me busques, no me estés molestando, ya estás mayorcito, quisiste irte de la casa. Pero el Padre fue movido a misericordia. Y dice la palabra del Señor algo tan hermoso, hermanos, que agarró, corrió. Imagínense un padre ya anciano, un padre ya viejito, y que corra a él. ¿Por qué no corrió el hijo pródigo? Obviamente porque aquel hijo pródigo ya no tenía fuerzas. Obviamente porque aquel hijo pródigo venía hambriento, venía cansado. Imagínense de tanta distancia venir y quizás yo digo hasta arrastrándose. ¿Por qué? Porque ya no había fuerzas, estaba débil, estaba quizás a punto de desfallecer, de desmayarse. Y bueno, pues ¿qué dice la palabra del Señor? El Padre corrió. Y no solamente corrió a recibirlo, sino agarró, lo abrazó, lo besó. Y bueno, pues esto fue algo tan hermoso. ¿Por qué? Al Padre no le importó cuán sucio estuviera, cuán apestoso estuviera, cuál quizás que quizás olía a marrano, que olía a caca de cerdo. Bueno, pues no le importó nada de esto. ¿Por qué? Porque pues lo amaba. Él lo recibía tal y como estuviera. Muchos como cristianos, ¿qué podemos decir? Bueno, pues el Señor no me va a perdonar como soy yo. El Señor no me va a perdonar mis pecados que he tenido. Bueno, déjame decirte que con esta parábola te podemos decir, el Señor te perdona, aun seas el peor hijo del mundo, aun seas el peor hijo del mundo, aun así estuviste en la cárcel, aun así fuiste un drogadicto, un alcohólico, o quizás un adúltero, no sé, el peor pecado que hayas cometido tú, que digas, el Señor, por más sucio que vengas, el Señor te recibe. Muchos pueden decir, bueno, es que yo hasta que me porte un poco mejor, voy a ir a pedir perdón a Dios porque Dios no me va a perdonar. Hermano y hermana, esta lección es para esto, para que veas que aún así estés lo más asqueroso por dentro en tu vida. Si vienes, te arrepientes, le pides perdón al Señor, reconoces que has pecado contra Él, el Señor te puede perdonar, puede abrazarte, puede venir y puede tener misericordia de ti
y de mí, hermano. Sigamos leyendo y dice, el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya estaba presente allí, el hijo estaba presente enfrente de su padre, y le dice, ¿saben qué? Lo primero, reconozco, Padre, que he pecado. Reconozco, Padre, que la he regado, que lo que yo hice no estuvo bien, Padre. Reconozco que quizás fue en un momento de mi juventud, en un momento de querer vivir mi vida locamente, quererme irme a reventar al mundo, quererme ir a regresar, probar las cosas de la carne. Quizás esos errores tuvo ese joven. Pero el padre lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies. El padre lo primero que hizo fue vestirlo. Quiere decir esto, hermanos, que esta persona venía desnuda. Esta persona venía ni aun sin zapatos. Esta persona venía sin nada sobre él. Esta persona venía solamente como Dios lo trajo al mundo, quizás un trapo roto. Tú has visto a las personas indigentes, y ¿sabes qué? Muchas veces, hermanos, las drogas te dejan así. Quizás tú no hayas visto, no hayas conocido de las drogas, pero déjame decirte que hemos tenido, quizás Dios nos ha permitido conocer ese tipo de personas que quizás por el vicio del alcohol, quizás pierdes familia, quizás pierdes amistades, pierdes amigos, pierdes negocios, pierdes quizás el trabajo. ¿Sabes que hay una droga peor que se llama el crack o la piedra? Con esa cosa o esa porquería empeñas todo. Quizás empeñas tus zapatos, quizás empeñas tu tele, empeñas grandes cosas. Puedes venir desnudo, porque ¿sabes qué? Puedes quedar desnudo por estas cosas que tristemente están perdiendo a muchas personas. Podemos ver que tristemente quedas sin nada, quedas como un mediocre, un pordiosero, y vemos que el Padre te puede revestir. El mundo te quita todo. Satanás te va a decir, tú ya estás perdido, pero el Padre te vuelve a revestir, el Padre te vuelve a dar calzado. El Padre, ¿saben qué le hizo? Le dio un anillo, el anillo de la familia, riquezas de la familia se las regresó a su hijo. Aún ya cuando no tenía nada, se las regresó el Padre. Bueno, ¿y por qué lo hizo? Y traed al becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. No solamente lo perdonó, hermanos, no solamente lo perdonó y lo recibió en su casa, sino también hizo fiesta. ¿Saben por qué hizo fiesta? ¿Saben por qué este padre estaba así? Porque estaba en verdad contento. Y yo no entendía esto, hermanos. Yo no entendía por qué hay muchos padres, hay muchas madres que quizás tratan mejor a los hijos, a las que les dicen a las llamadas ovejas negras, que los cuidan más. ¿Saben por qué? Porque no quieren que se pierdan, los tratan de cuidar. ¿Para qué? Porque ellos están indefensos contra Satanás, ellos están viviendo en pecado, y muchos de los padres, ¿saben qué? Los tratan mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque quieren que ellos no se sigan perdiendo en el alcohol, en las drogas, en todo este tipo de cosas. Porque dice, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo por el cual iba a hacer fiesta? Por el cual quizás le dio las mejores ropas, le dio un anillo de oro. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo primero que vemos aquí es que el padre estaba contento. ¿Por qué? Porque su hijo, aquel hijo que ya creían que estaba muerto, aquel hijo que ya quizás estaba perdido, quizás estaba reventando en las drogas, en el alcohol, aquel que quizás estaba muerto en el pecado, que quizás nunca cuando que se llevó aquella herencia se acordó de Dios, no se acordó ni siquiera de ir a la iglesia, no se acordó ni siquiera de ir a ofrendar, no se acordó ni siquiera que tenía padres. Dice la palabra del Señor que dice, era muerto, ya para muchos ya no tenía sentido, ya su vida ya no valía nada. Y dice, ha revivido. Créanme, hermano y hermana, yo he visto el gozo que siente un padre cuando un hijo regresa, un hijo descarriado regresa. Yo he tenido aquel gusto de ver, en verdad que es algo hermoso, que aún a las lágrimas lleva. ¿Por qué? Porque hay personas perdidas, hay hijos perdidos, hay hijos que ahorita, día viernes, ¿saben qué?
ya desde el temprano se están reventando en el alcohol o en las drogas. Lo mejor, el mayor gozo, como le hemos hablado, es que quizás vivas sabiamente, que quizás tú como hijo tengas esa sabiduría de regresar al buen camino, al camino de Dios. Tus padres te están diciendo, basta ya, hijo. El Señor te está diciendo, basta ya de estar pecando tanto. No quieras terminar como este hijo pródigo, sin nada, caer en lo más hondo, en lo más oscuro del hoyo, hermano y hermana, que quizás llegar a caer a una cárcel porque es algo feo que a nadie se le desea, que quizás llegar a caer quizás a un anexo, es algo horrible en verdad, hermanos. No llegues a caer hasta allí. Hoy es el día que tú puedes reconocer que has pecado contra el Señor y puedes hacer que el Señor, que tus padres se regocijen. Podemos ver que aquí se regocijaron, estuvieron contentos, hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque quizás ese muerto, ese que ya nadie tenía esperanza de que cambiara. Hermano y hermana, ¿cuántos no tienen esperanza de que tú cambies? Déjame decirte que nadie ya cree en ti. En el drogadicto ya nadie cree. En el alcohólico ya nadie cree. ¿Saben por qué? Porque quizás han defraudado a muchas personas, pero el Señor aún cree en el más pecador, y está esperando a que se arrepienta. En esta hora te digo, podemos ver aquí otra cosa. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Podemos ver aquí otro caso, hermanos. Podemos ver que el hijo pródigo faltó. El hijo pródigo hizo lo peor. El hijo pródigo se gastó todo. Pero podemos ver aquí otro caso. Fueron celos, quizás arrogancia, soberbia, egoísmo de aquel otro hijo. Aquel otro hijo, bueno, quizás venía del campo y lo podemos comparar con otra parábola donde los otros dos hijos, a uno mandó, él dijo que se iba a ir y al otro no. Y bueno, pues en esta hora te decimos, este hijo que quizás había estado con el padre siempre, quizás había obedecido al padre siempre, que quizás había cumplido con los mandamientos que su padre le había dado al pie de la letra siempre. Y bueno, pues podemos ver que en esta hora aquel hijo se enojó. Aquel hijo no quería entrar. Muchos de los cristianos, hermanos, muchos de los hermanos nos molestamos. Muchos de los cristianos, cuando un pecador regresa al Señor, un pecador regresa a la iglesia, muchas veces en vez de alegrarnos, en vez de contentarnos, ¿por qué? Pues sentirnos felices porque un hermano ha regresado, muchas veces nos enojamos. Ay, ya regresó, míralo, ay, ya regresó el hermano que ahí andaba poniendo en mal a los cristianos. Ay, ya regresó el hermano que andaba ahí en la esquina emborrachándose con todos. Ay, ya regresó la hermanita aquella que salió embarazada. Ay, este tipo de críticas, hermano y hermana, no conducen a nada bueno. Este tipo de críticas no conducen a nada bueno. En vez de alegrarte porque tu hermano, tu hermana ha vuelto al redil, la oveja perdida ha regresado, el que estaba perdido, el que estaba en aquel pecado, estaba muerto, ha revivido, tú te enojas muchas veces. Aquel hijo, podemos ver, un hijo egoísta. ¿Por qué? Vemos en el versículo 29, mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Podemos ver aquí otra lección. Imagínense aquel hombre, yo lo puedo decir así, hipócrita. ¿Por qué? Porque su padre salió por él, su padre le trató de explicar, ¿sabes qué, hijo? Estoy contento porque mi otro hijo ha regresado, mi otro hijo está con nosotros, mi otro hijo no le pasó nada, mi otro hijo, gracias a Dios, está bien. Su egoísmo, su soberbia no lo hizo entender
sino al contrario, le echó en cara todo lo que él había hecho. Quiere decir que este hijo no estaba por amor con su padre, este hijo no le obedecía porque él le quería obedecer, sino porque estaba esperando recibir algo a cambio. Este hijo estaba esperando a que su padre le regalara algo, que le obsequiara algo. Y una gran mentira que le dice aquí, donde le dice: y aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún cabrito. Qué ironía, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque un versículo antes dice: el padre le rogaba que entrase, y el hijo no quería entrar. ¿Le estaba desobedeciendo? Claro que le estaba desobedeciendo. Claro que le estaba desobedeciendo. Claro que estaba mal este hijo. Pero bueno, pues vemos que la ironía, la soberbia, la arrogancia, el egoísmo pueden entrar en otro. Lo podemos ver en el libro de Salmos, donde Asaf lo dice. Asaf tuvo envidia de quienes. En Salmos 73 dice: tuvo envidia de quienes, de los arrogantes. Tuvo envidia, ¿por qué? Porque a ellos les iba bien y a mí mal, porque ellos tenían mucho y yo no tenía nada. Muchos como cristianos podemos cometer el error. ¿Por qué? Porque aquel pecador, aquel que no se esfuerza, aquel que quizás no vive una vida santa, quizás está teniendo grandes cosas, y yo que apenas me alcanza para comer, yo que mi carro muchas veces lo tengo que andar empujando, yo no tengo aquel carro, aquel Mercedes-Benz que tiene mi vecino, mi patrón, quizás. Dice la palabra del Señor, hermano y hermana, cuidado. Asaf le pasó. Asaf tuvo envidia, por poco resbala, por poco caía, por poco. ¿Saben por qué? Porque aquel hombre tuvo envidia de quienes, de los impíos, de los arrogantes, de los que no servían al Señor. Cuidado si te da envidia. A este hombre, a este otro hermano, ¿saben qué? Le dio envidia. ¿Por qué? Porque para el hijo pródigo mandó a matar al becerro más gordo, y para él nada. Pero le dice su padre: pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos aquí que el padre, aún tratándolo de convencer de que quizás no se enojara a su hijo, le dice: estos bienes que yo tengo son tuyos, hijo. Como decía el hijo primogénito, bueno, pues quería todo para él. Ya los otros bienes que le había dado ya su otro hijo, ya se los había malgastado con rameras, como dice, quizás emborrachándose, quizás haciendo otras cosas miserables, perdido en el mundo, perdido en los deseos carnales. Pero algo bien bonito es esto: mas era necesario hacer fiesta, era necesario regocijarnos, dice el Señor, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Era del tiempo, ya no, ya pasó, ya regresó, se había perdido y es hallado. Hermano y hermana, algo que podemos aprender hoy en esta noche, y esta noche te digo, primer punto: nuestro Señor Jesucristo nunca te va a desamparar. Nuestro Señor Jesucristo va a estar allí esperándote en esa cerca donde tú un día saliste, en esa cerca donde tú un día saliste al mundo a perderte en el alcohol, a perderte en las drogas, a perderte en tus deseos carnales. ¿Sabes qué? El Señor va a estar esperándote allí. Si tú ahorita te crees el más pecador del mundo, si tú crees que le has fallado más al Señor, el Señor te dice: ¿sabes qué? Yo te estoy esperando, y yo te estoy esperando, y nada más es cuestión de que tú tomes esa decisión de reconocer, tomes esa decisión de venir hacia mí, y yo voy a ir corriendo, yo voy a ir a abrazarte, a besarte, a decirte: ¿sabes qué? No me importa cuán sucio estés, no me importa cuál pecador hayas sido, yo estoy aquí para perdonarte, porque dice la Biblia que, bueno, dice que tú eras muerto, yo era muerto, yo estaba en pecado, mas he revivido. Lo primero que debemos de hacer, hermanos, como cristianos, es eso: causarle un gran gozo al Señor. Cristianos que quizás hoy están
hoy están presentes aquí, que no tienen ninguno de esos problemas, que quizás tú dices, yo le quiero causar un gozo al Padre Celestial, ese gozo que se regocije. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a ir a buscar a mi hermano que está perdido, a mi hermano que está perdido en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en la carne, en el mundo. Yo lo voy a ir a buscar. ¿Saben por qué? No voy a ser arrogante, no voy a ser soberbio. Yo quiero que la bendición que Dios tiene para mí también la tenga para mi hermano que está perdido. El Señor te dice esto, hermano y hermana. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. Hijo pródigo tiene perdón. Hijo asesino tiene perdón. Hijo drogadicto tiene perdón. Hijo adúltero tiene perdón. Si vienes al Señor, ¿sabes por qué? Porque el Señor está tan gozoso, se va a poner tan contento cuando tú aceptes que has pecado, cuando tú aceptes. Y recuerden, el arrepentimiento tiene acciones inmediatas. El arrepentimiento tiene acciones que van a declarar, van a hablar más que tus palabras, tus hechos van a hablar más que tus palabras al venir al Señor, al ya no hacerlo más, al venir, pedirle perdón, tener humildad, reconocer que has pecado, no ser egoísta, no creer que tú lo puedes todo, tampoco no creer que ya no hay nadie que puede perdonarte. Si hay alguien que puede perdonarte. Yo escuchaba de una persona indigente que el Señor la sacó de aquello. Yo escuchaba de una persona que quizás era satánica y el Señor practicaba la brujería y el Señor la sacó de aquello. ¿Sabes qué? Termino diciéndote en esta hora, hermano y hermana, termino diciéndote en esta hora, bueno, pues te quiero contar una historia de un hijo que quizás salió de su casa, se fue a otro país. Este hijo estaba en Colombia, estaba quizás en la provincia de Colombia, y este hijo, bueno, pues se quiso ir, se le hizo fácil, agarró y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a la ciudad, a Bogotá. ¿Es Bogotá o Bogotá? Sí, ¿verdad? Bogotá. Ok, bueno, pues este hijo dice, yo me voy a la ciudad, yo quiero conocer, yo no me quiero quedar aquí en la provincia. Y este hijo pues prácticamente se llevó su dinero. Ustedes saben de qué estamos hablando, de qué parábola estamos hablando. Le pidió su dinero a su padre y su padre le dio su dinero. Y este hijo agarró, se fue, se reventó y ya no tenía nada, no tenía ni siquiera, apenas en la central camionera él estaba pidiendo limosna para poder tener un boleto. ¿Por qué? Porque se acordó que su padre lo podía recibir. Pero antes de recibir, bueno, pues el hijo agarró y le dijo a su padre en una carta, en esos tiempos todavía no había mails o WhatsApp, agarró y le dijo, ¿sabes qué? Padre, he pecado, padre, he reconocido que he tenido muchos errores, reconozco, padre, que he cometido grandes errores y te he faltado, padre. Pero padre, en esta hora estoy en la terminal de autobuses, voy de regreso a casa, solamente te pido una cosa, padre, si tú me perdonas, si tú me quieres recibir en tu hogar, cuelga un pañuelo blanco en el árbol grande antes de llegar a la casa. Si es así, padre, yo voy a llegar, yo lo voy a ver en el tren. Si es así, padre, yo llegaré y estaré y me bajaré del tren y iré a tu casa. Pero si no es así, padre, no te preocupes, yo seguiré mi camino y pues prácticamente no voy a tenerte rencor, porque sé, padre, que lo que yo he hecho no ha estado bien, padre. Y bueno, pues esta historia, hermanos, dicen que ya iban en el tren aquel joven iba en el tren, y bueno, pues se encuentra una persona, y esta persona se empiezan a platicar, y le dice, ¿sabes qué? Bueno, pues le empieza a contar su historia, y le dice, ¿sabes qué? No lo hagas. Tú no hagas esos errores que yo he cometido. Le iba diciendo, ¿sabes qué? Yo hice esto y esto por quizás tomar decisiones malas, decisiones precipitadas en mi vida, quizás vivir mi juventud a lo más no poder, a lo más rápido que se pudiera, disfrutar mi vida loca, ¿no? Como dicen. Bueno, le venía platicando esto, y en eso dice, ¿sabes qué? Faltan unas cuantas cuadras para que lleguemos al hogar. Faltan unas cuantas cuadras para que lleguemos a aquel hogar. Voy a hacer esto, amigo. Ayúdame de favor, le dice. Yo me voy a poner de espaldas
el tren, recuerden que van como en el metro, bueno, de frente, le dice, yo me voy a poner de espaldas, tú asómate, va a haber un árbol grande, va a haber un árbol que va grande quizás, y en ese árbol, el árbol más grande que tú veas, debe de haber un pañuelo, allí arriba, y si es eso, yo me voy a regocijar porque sé que mi Padre me ha perdonado, sé que mi Padre quizás me va a aceptar otra vez en el hogar, me va a aceptar mi Padre. Y bueno, él dice, sí, claro. El otro joven le dice, claro, yo te voy a ayudar. Y bueno, pues estaban a punto de llegar, y le dice, a ver, dime qué pasó, le dice aquel hijo que se había ido, dime qué pasó, sí ves el pañuelo, ves aquel pañuelo, está colgado aquel pañuelo. Aquel otro joven le dice muy serio, bueno, pues no veo, no, déjame decirte que lo siento, no veo un pañuelo blanco. Aquel joven le dice, lo sabía, quizás mi padre no me perdonó por lo que yo había hecho. Dice, no, le dice el otro joven, no he terminado, permíteme, no veo un pañuelo blanco, veo miles de pañuelos en todas partes de los árboles que hay. Tu padre te ha perdonado. ¿A qué voy con esto, hermano y hermana? A que quizás tú estás buscando algún pretexto para regresar a Dios, que quizás estás buscando algo bueno para regresar a Dios, que quizás tú estás buscando portarte bien para regresar a Dios. El Señor te perdona tal y como eres. El Señor, déjame decirte que no va a poner peros para perdonarte. Solo es cuestión de que tú vengas a Él, que tú te arrepientas, que quizás tú tomes aquella mejor decisión, que es entregarle tu vida al Señor. Había muerto, ha revivido, dice el Señor. Estás perdido, te han encontrado. Este es el tema de esta noche, hermano y hermana, y bueno, pues esperando que sea de bendición para sus vidas. ¿Sabes qué? Somos pecadores, hermanos, lo aceptamos, pero aún más pecador que seas, a mí me ha sacado el Señor del pecado. A mí quizás yo era el hijo pródigo, quizás, te digo, en lo personal, ha hecho grandes cosas en mi vida. También las puede hacer en la tuya. En esta hora dejamos que los comentarios de nuestro hermano Robert y de nuestro hermano Alex, y también tus comentarios, se hagan llegar en esta noche. Bueno, pues ya no hay mucho que comentar. La verdad, el tema, pues como lo dice la palabra de nuestro Dios, es claro. El mensaje de esta noche pues es muy claro, ¿no? Viendo cómo nuestro Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros, y pues es el mejor ejemplo, ¿no?, que nos pone, como nuestro hermano Johnny lo decía a través del tema. Pues sabemos quienes pensamos que no podemos recibir perdón, o en este caso el Padre no nos va a aceptar tal y como somos, y la verdad es que, como lo dice, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay algo tan importante de esta historia que la verdad nos menciona, que por decir, pues hoy en nuestros días se está dando mucho, ¿no?, que a lo mejor vemos muchos pródigos en este mundo, porque pues muchas veces queremos malgastar, queremos vivir cosas que a lo mejor pues son los deleites de esta carne. Y pues algo que me llama la atención pues es esto, ¿no?, que siempre cuando pues muchas veces uno malgasta el dinero, muchas veces uno pues teniéndolo todo va y lo malgasta, y cuando tiene la necesidad es cuando se acuerda del Padre, ¿no?, cuando se acuerda, pues en este caso aquel hijo, pues que era lo que decía, pues él se acordó de que pues él teniendo criados, pues dónde estaba, en qué lugar había caído, ¿no?, tanto para estar alimentando a los cerdos, como lo decía, que pues como el hermano Johnny lo comentó, pues eso era algo inmundo, ¿no?, algo que a lo mejor solamente, pues como era un animal impuro en este caso, pues era algo pues más miserable, ¿no?, para la persona que los cuidaba, ¿no? Y también pues algo que debemos de notar con esta parábola es que recordar que nuestro Padre es misericordioso con cada uno de nosotros, ¿no? Algo también que me llama la atención es hoy en la mañana pues yo encontré a un señor, ¿no?, a un señor que igual como lo comentaba nuestro hermano Johnny, pues él
él me comentaba, ¿no? Prácticamente me estuve ahí como una hora platicando con él. Él me comentaba que anteriormente pues él había estado pues en la brujería, había tenido todo ese caso, ¿no? De la santería y todo esto. Y pues su vida era miserable, ¿no? Y pues hubo alguien que le habló en este caso de que hay alguien que lo ama, de que hubo alguien que vino a morir por él y que de ahí cambió toda su vida, ¿no? Y como decimos, Dios está esperando, o sea, a lo mejor Él sabe cuál va a ser el momento, porque dicen que Dios nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo, ¿no? Y la verdad, con esta predicación, o en este caso con este mensaje, lo que queremos darte a entender es que Dios está a la puerta, Él te está tocando, Él quiere entrar, pero solamente es necesario que tú le abras, que para que Él dice, como Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es lo único que Él está esperando, a que tú le abras, a que tú reflexiones, a que tú te arrepientas. Así como lo hizo aquel joven, él se arrepintió, él se humilló, porque dice que aquel arrepentimiento era sincero, porque él a lo mejor había, no sé, a lo mejor ya valoró cuando ya no lo tenía, ¿no? Porque padeció hambre, porque lo hizo que padeciera todas estas cosas. Entonces vemos, es un claro mensaje, la verdad, creemos que no hay nada que agregar, es excelente tema y pues hay que ponerlo en práctica, no solamente escucharlo de esta manera, no hay que ser como aquel pródigo, ¿no? Que quiere gastarse todo al momento, quiere pedir a lo mejor aquella herencia que Dios nos tiene preparadas, pero no, Él dice que lo malgastó. Nosotros hay que ser buenos administradores, ¿no? Y pues es mi comentario del tema, excelente tema, Jan. Pues yo quiero comentar algo aparte. Un tiempo estuve estudiando las parábolas de Jesús, y en cada parábola tiene una enseñanza, ¿no? Enseñanza en particular. En el caso, por ejemplo, la posición como hijo. Por ejemplo, yo quiero decirles, ¿no? A veces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros para ser hijos de Dios? Cuando Dios dice en la Biblia, pues que Dios nos adoptó como hijos, ¿no? Cuando no éramos hijos de Dios, éramos bastardos, pues cómo estábamos, en qué condición. Y a Dios no le importó, ¿no? Dice que más a todos los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de llamarse hijos y hijos herederos. Vemos que el hijo pródigo se sintió indigno. La pregunta igual a los hermanos que nos están escuchando, ¿quién es digno delante de Dios? No hay ninguno, porque vemos dos posiciones de dos hijos, ¿no? O sea, uno que se consideraba digno de haber recibido pues el banquete que su otro hermano cuando lo malgastó. Pues vemos que nadie es digno delante de Dios, ¿no? Pero algo que Dios les decía en un principio, ¿no? El Hijo de Dios, pues ¿dónde vive? ¿No? En la casa de su Padre, ¿no? O sea, sabe cuál es la posición. Cuando Dios nos ha adoptado, nos ha dado con todos los beneficios de llamarnos hijos. Y pues parte de esta parábola es pues también igual, ¿no? El Hijo conocía al Padre, y pues la invitación de parte de Dios el día de hoy es que también tú conozcas quién es tu Dios. Hay una cita en Daniel 11:32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque aquí el Hijo conocía al Padre, ¿no? Conocía que era misericordioso. Dice la Biblia, y hoy decíamos, ¿no? Hay muchos en la iglesia, que hay muchos hijos pródigos. Muchos intentan burlarse de Dios. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrara, pues ciertamente va a cosechar, ¿no? Y Dios no puede ser burlado de ninguna manera. O sea, dice que pues ciertamente el pecado pues va a traer muerte, y esa es la separación cuando nosotros venimos. Pero el hijo pródigo, cuando decía, ¿no?, que volvía en sí, pues se dio cuenta y pues, o sea, entendió que estaba haciendo las cosas mal. Pues en esta enseñanza es eso, ¿no? O sea, de ejemplo, si tú sabes que lo que estás haciendo mal delante de Dios es malo, o sea, ¿por qué sigues haciéndolo, no? O sea, porque muchas veces no es que no puedo, ¿no? Yo platicaba hace tiempo con una persona y dice, no, es que si tú supieras, ejemplo, en el caso tenía problemas de alcoholismo, ¿no? Si tú supieras que una gota de alcohol me atrae demasiado, te voy a decir, yo le decía, ¿no? O sea, al pecado hay que llamarle pecado, y no debemos ser esclavos, ¿no? Cuando Dios nos da la libertad, no nos da el libertinaje. Y pues el tema, como les decía, ¿no? O sea, si tú conoces a tu Dios, sabes cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y si tú estás mendigando la bendición de Dios, pues sencillamente es que te vuelvas hacia Él, ¿no? Porque hay delicias a su diestra, ¿no? O sea, la bendición de Jehová dice que es la que enriquece, no añade tristeza con ella. Así que si tú estás escuchando y tú te has alejado de Dios,
yo te hago la invitación y la exhortación de parte de Dios, el llamado a que te arrepientas verdaderamente de todo tu corazón y que no solamente pues oigas, ¿no? Porque muchas veces hay gente que se insensibiliza a la voz de Dios, pero yo te digo el día de hoy que realmente Dios te llama al arrepentimiento y que te vuelvas de todo tu corazón, y esa es parte, ¿no? O sea, el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. O sea, no lo digas, ya mañana, no lo dejes para mañana, es el día de hoy, la oportunidad que Dios te da para el arrepentimiento. Y si el día de hoy tú te entristeciste por tu condición, dice la Biblia que hay dos causas de tristeza, ¿no? Hay causa por el pecado, pero también hay una causa de tristeza que te guíes para el arrepentimiento, ¿no? Muy buen comentario, en verdad, Robert. Y sí, como decimos, adentro de la iglesia también hay hijos pródigos como fuera. Y bueno, pero hay solución. Y dice la Biblia, hermano Robert, que bueno, pues a los que conocemos la palabra, muchas veces es mejor no haberla conocido. ¿Por qué? Porque ya sabemos las consecuencias que trae. Y bueno, pues en esta hora te decimos, no te preocupes, hay solución en tu vida, pero como decíamos, el arrepentimiento sincero trae acciones, y las acciones son dejar de hacer lo que estabas haciendo antes. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos hoy en esta noche. Le damos las gracias a nuestros hermanos que hoy nos acompañaron, a nuestra hermana Alicia, como siempre, que nos acompaña, que siempre en verdad nos da bastante gusto que ella esté con nosotros. Y bueno, pues nuestra hermana Valeria, nuestra hermana Alicia, Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos allá en Estados Unidos, saludos a nuestra hermana en Texas, me parece. Y bueno, pues dice también nuestra hermana Valeria Díaz, dice bendiciones, mis hermanos. Nuestro hermano Alex ahí chateando también, dice Alex Salinas, dice saludos y bendiciones. Nuestro hermano Orbelín Rodríguez dice, bueno, pues él también dice, Dios les bendiga, saludos. Ellos son de allá de Xochitepec, y les prometí que ya me iba a aprender mejor su nombre de aquel municipio. Y bueno, pues ahí nos acompañan nuestros hermanos. Dice nuestra hermana Alicia, gracias por el tema, Dios les bendiga y los llene de bendiciones. A una persona que nos acompañaba, John Manuel Juárez, también nos acompañaba, no sé si aún esté presente. Bueno, pues se hace presente de igual manera. Como siempre, también otra hermana que nos está acompañando, y bueno, pues nos ha apoyado. Dios te bendiga, Saraí. Nos dio bastante gusto haber podido platicar contigo el día de ayer, y pues gracias por habernos apoyado también con algunos puntos en el tema. Es de gran bendición también tener hermanas como ustedes allá. Y bueno, pues vemos que nuestro hermano Robert ha hecho su trabajo, los ha invitado, ha sido de gran bendición en verdad su apoyo de ustedes también. Y bueno, pues esperando que de igual manera compartan estos enlaces, compartan los videos que hemos estado subiendo, y bueno, pues esperando primeramente que sea de bendición para aquellos que están perdidos también, porque necesitan de Dios. Muchas personas, como decíamos en el enlace, muchas personas necesitan aún de Dios y no lo conocen, pero pues nuestro trabajo debe de ser mucho, no debemos de cansarnos, porque el Señor está buscando obreros. Gracias, Saraí, Dios te bendiga. Dice ella, buenas noches, saludos a mis hermanos. Dice un comentario nuestra hermana, dice, mis hermanos, muchas felicidades, el programa en lo personal es de gran bendición para mi vida. Una felicitación para el hermano Johnny, que hace 8 días ya pronunció bien Xochitepec, ¿ok? El tema de hoy nos hace recordar que no importa cómo somos, Papá Dios nos ama y Él corre hacia nosotros, nos recibe sin importar nuestro pecado. Exacto, hermana. Y bueno, pues así es, hermana. Gracias en verdad, porque bueno, pues como le decíamos, estamos trabajando en eso, y en verdad que un día de estos nos daría bastante gusto conocer a todos nuestros hermanos de por allá, de allá de Cuernavaca. Bueno, y lo otro, y de igual manera, pues ese es el punto, que sea de bendición, y bueno, pues sigan adelante. Nada más un comentario de nuestro hermano Juan Rodríguez. Dice, felicidades por el programa. Dice, y así como Dios nos ha perdonado, debemos también de perdonar a los demás. El perdón es el agua que extermina los incendios del alma. Ese es el comentario de nuestro hermano Juan. La verdad, pues es un gusto que nos haya acompañado también de igual manera, al igual que nuestros hermanos. Excelente comentario, Juan, y algo que debemos de entender, que así como Dios nos perdona, como decía nuestro hermano Juan, pues nosotros también debemos de perdonar a los demás, ¿no? Muchas veces queremos obtener el perdón nada más nosotros,
pero también debemos de entender que hay un versículo, no recuerdo cuál sea, pero dice que si nosotros no perdonamos las ofensas, nuestro Padre Celestial, o en este caso no perdonamos las ofensas de los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará las nuestras, ¿no? Es algo que debemos de tener en claro. Y pues gracias, Juan, gracias a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando, gracias por su apoyo y Dios les bendiga ricamente. Sí, así es. Perdonar muchas veces nos cuesta bastante trabajo. Yo venía platicando con una hermana, las hermanas de allá de la congregación, y es eso, dice, es que perdonar muchas veces, aún por lo más mínimo, nos cuesta bastante. Podemos ver lo que aún su hermano, su propio hermano, decía, tu hijo, no reconocía que era su hermano, no reconocía que era sangre de sangre, sino al contrario, él decía, tu hijo. Y muchas veces vemos que tristemente, aún siendo parte de la familia, no podemos perdonar. Debemos de trabajar en eso porque es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ya queremos perdonar ya cuando es demasiado tarde. Hoy, como decía nuestro hermano Robert, hoy es cuando tienes que empezar a tomar esas buenas decisiones en tu vida. Ok, bueno, pues en esta noche ya nos vamos a despedir, hermano Robert, si usted gusta, para que nos despidamos. Pues que buenas noches y que igual sigan estudiando la palabra de Dios y que pues dice la Biblia, exhórtense unos a otros, pues esa es parte del ministerio que Dios nos ha dado y pues que Dios les bendiga. Hermano Alex. Pues ya hemos llegado al final de este programa de Restaurando Juventud. Gracias por acompañarnos, gracias por estar comentando, haciendo sus comentarios. La verdad es de gran bendición tenerlos junto con nosotros aquí en el programa, ya que sin ustedes pues no se llevaría a cabo este programa. Les agradecemos por todo y pues les pedimos sus oraciones. Como nuestro hermano Johnny lo comentó en un principio, pues nuestra hermana Rocío y nuestra otra hermana, no recuerdo cómo se llama, pero también hay que estar en oración por todos nuestros hermanos que están pasando por tribulación, por enfermedad. Pues hay necesidad de la oración aquí en la iglesia y pues la verdad necesitamos orar todos juntos. Y pues nada más les pedimos eso y pues Dios los bendiga. Los esperamos ver mañana en Quién lo dice. Dios les bendiga ricamente. Bueno, pues Dios les bendiga, mis hermanos, y en nombre de todos los que hacemos Restaurando Juventud, le damos la despedida. Y bueno, pues nos despedimos, esperando que no sea ni la primera ni la última vez que tú nos acompañes. Los días viernes estamos aquí, 8 de la noche, días sábados 8 de la noche. Y bueno, te decimos Dios te bendiga y que pases una hermosa noche. Sí, ok. Y bueno, pues vamos a despedirnos en esta noche. Ya nos despedimos, solamente nos falta la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta hora gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, es misericordioso con nosotros, Padre. Hoy hemos aprendido de su palabra, Padre, y hoy, Padre, hemos conocido, Señor, que usted es mucho más misericordioso de lo que aún nosotros pensamos. Nos puede perdonar, Padre, nos puede perdonar por más vil que creamos que somos, Padre, y en esta hora te pedimos, si en algo te hemos ofendido, Señor, tenga misericordia de nosotros y nos perdone. De igual manera, Padre, por aquellas personas que de igual manera están escuchando este tema, escucharán el tema que le han faltado, Padre, le pedimos que usted toque su corazón, Señor, toque su vida, Padre, y que las haga nueva criatura, como dice su palabra, Señor. Le pedimos, Padre, que acerque a todas aquellas personas que no conocen a usted, Señor, que ponga los medios, Señor, para que podamos llegar a muchas más personas que están padeciendo tribulaciones, Señor, que están padeciendo con algún vicio, Señor, que están padeciendo con algún deseo carnal, Padre. Le pedimos que usted sea con ellos, que los bendiga, Padre, que estemos todos en oración porque falta mucha tierra, Padre, por seguir trabajándola, Señor. Padre, le pedimos que ponga más obreros, Señor, en su viña, Padre, para que seamos muchos los que trabajemos en su obra, Señor. Le pedimos que sean de bendición estos programas, Señor, siempre de acuerdo a su voluntad y nunca de acuerdo a la nuestra, Padre. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ok, bueno, pues en esta noche te decimos Dios te bendiga y que pases una excelente noche. Diría nuestra hermana Abel, nunca
de Sonreír. sonreír. Bye, bye, hermanos. Dios les bendiga. Que pasen excelente noche. Si quieres, hermano. ¿Sí? ¿Me dices o...? Ahorita te digo. Nada más le pongo detener yo. Sí, espérame, ahorita digo. Detener y stop.